A medida que los años pasan, cada arruga en mi rostro se ha convertido en el mapa de mi vida. Cada línea que recorre mi piel es una historia, y cada mancha, una vivencia que ha dejado su marca. Mirarme al espejo no es simplemente recorrer mi memoria a través de las marcas de mi cuerpo. Es reencontrarme con otras versiones de mí que una vez existieron. Cuando era joven, pensaba que la memoria no era más que un registro mental de lo que hemos vivido, un álbum de días pasados. Ahora, acercándome a los últimos suspiros de mi larga vida, comprendo que la memoria es mucho más que eso. Es nuestra esencia más profunda que se aferra a los momentos de alegría y a veces de tristeza, con un abrazo tan fuerte que puede cambiar el color de un día gris. He aprendido que la memoria no solo guarda momentos, sino que los pinta con los colores de las emociones, tejiendo nuestra historia con cada recuerdo en el que nos sumergimos. No solo vivimos el momento, sino también cómo lo recordamos. En el atardecer de mi vida, contemplo cada recuerdo más allá de un eco del pasado. Es como un susurro de luz en mi presente que me induce a ver que cada día es una página nueva aún por escribir. ¿Vienes conmigo a un viaje al pasado de mi memoria? Os traigo una masía enorme, es muy bonita. Y qué decir, estoy sin palabras, pero vamos, es que vale la pena. ¿Quieres seguirme? ¿Vamos a verla? Venga, vamos. ¿Verdad que es bonita la habitación? Mira la palangana. ¡Qué monería! Pedazo de cucaracha. ¡Ay, qué asco! Pedazo. A ver, esa sí es... ¡Uy! Es que la está echando para allá. Aquí tenemos una que sí que está viva. Fijaros, esto está lleno de cucarachas. Nunca me había pasado hasta ahora. ¡Adiós, qué aquito! ¡Oh! Mira qué bonito el mueble, ¿verdad? A ver si me puedo acercar. Es que voy a por el otro lado para el armario y os enseño más de cerca lo de la cama. Qué bonita que es, Dios mío. Tenemos dos baúles. Mirad qué bien está la ropa aquí. También puestecita, la sábana. Para los pies, mirad, esto me está pidiendo Mikey, fíjate tú. Para los pies. ¿Esto qué es? ¡Ah, mira, una despensita! Uy, pero qué raro, ¿no? Aquí en la habitación, para lo de los platos. Qué curioso. Tenemos jabón de lavar, de flota, polvo de talco. ¿Cómo huele? Lo he movido un poquito y huele muy bien. ¿Os gusta el olor de polvo de talco? A mí me encanta. Qué bonita. A ver qué tenemos por aquí. ¡Uy! Pero esta habitación sí que es rara. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, perdonadme, de verdad! No me he encontrado nunca tantas cucarachas. ¡Ay, Dios! Aquí tenemos como si fuera la despensa de la cocina. Que, por cierto, le hemos hecho un vistazo y no he encontrado la cocina. Ahora miraremos mejor entre tú y yo. Perdóname, pero de verdad, me da mucho asco. No pienso tocar nada. Sé que llevo guantes. Bueno, pues ya tenemos la primera habitación. Nos vamos así con esta maravillosa imagen.
En el corazón de Cataluña, rodeada de imponentes prados verdes, se erige una antigua masía. Si no sabes qué es una masía, te diré que se trata de una construcción típica de Cataluña, cuyo origen se remonta a la Edad Media. Se ha utilizado históricamente como residencia familiar de agricultores y ganaderos. Son construcciones robustas y autosuficientes, que aunque hayan perdido en muchos casos su uso más tradicional, continúan siendo un patrimonio muy querido en la región que nos recuerda a nuestra historia. Bien, una de esas masías fue el hogar de los hermanos Soler, María, Josep y Antoni, todos ellos nacidos entre 1925 y 1930, en el seno de una familia que por generaciones había cultivado la tierra, perpetuando la tradición que culminó con ellos. La robusta mole de piedra que era su casa fue en realidad el centro de su particular universo. María, desde joven, se reveló como el motor de la familia. Antes de que el sol asomara por el horizonte, ya estaba en pie para cumplir con sus obligaciones. Su jornada, marcada por el ritmo de las estaciones, las necesidades del campo y la familia, rara vez terminaba antes de que todos estuvieran en sus lechos. La fortaleza de María y de las mujeres que habitaron en la casa era sobrecogedora. Con manos callosas y rostros curtidos por el sol y la dureza de la vida, guiaban el devenir de los suyos por caminos seguros, como un faro advierte a los barcos en plena noche. Aquí. Ahí hay como si fuese una alfombra de piel allí, ¿lo veis? Una caja de almohadas. ¡Ostras, qué cosa más raro! Esto está lleno de almohadas. Mira, aquí tenemos un montón de libros. Es que parece que estén nuevas las almohadas. ¿Verdad? Ah, no, están utilizadas. Lo que es que las guardarían bien. Aquí, como veréis con la cama, pues no lo puedo abrir. Aquí una cama que parece que sea de un niño, ¿no? Como dormirse aquí los padres y aquí el niño. El rinconcito que tanto me gusta. Qué rico. Me encanta. ¿Y esto? ¡Ostras! Es un orinal. Digo yo, ¿cómo pesa? A ver si es que no había lavabo. Sí que hay lavabo, sí, es cocina lo que hemos dicho, ¿verdad? ¡Qué pasada! Y aquí el grifito para tirar el pipí. Mira, un niño por lo menos sabía, ¿eh? Porque hay cochecitos. A ver, que no quiere decir nada, porque hay niños que pueden. Sí, de hecho esta habitación tiene pintas de que en esta cama, que es una cama infantil que durmiese el niño, ¿verdad? Sí. Aquí tenía su pequeño orinal para no tener que ir al baño, que está bastante alejado. Y en esta es una habitación aquí dormían los padres. Esta cama tiene toda la pinta de ser una familiar. Una habitación familiar, exacto, de un matrimonio con su hijo. Exacto. Bueno, esto va así, cerradito. Y el espejo típico, ¿verdad? Aquí tienen su pequeña farmacia, ¿eh? Lapicera, tiritas. Ya veis. Y tenemos otro baúl. Qué típico antiguamente, ¿eh? Mirad, más toallas, páginas amarillas, servilletas de papel. ¡Uf! ¡Cómo huele! Y eso que tengo la mascarilla. Estoy cansada. Pues apasionados. Venga, vamos para allá. Y veréis, primero vamos a ir ahí. Aquí no hay mucho, pero aquí lo que tenemos es, ¿veis? El lavabo. Ay, parece como que... ¡Ostras! Parece reformado.
Qué pena, ¿no? Oh, qué bonito lo estaban dejando. Qué pena. ¿Veis? Está nuevo. No lo han llegado ni a estrenar. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Me asusta y todo, mis apasionados. Digo, mira. ¿Qué agujero aquí? ¿Veis la madera antigua? Pusieron esto de pladur aquí arriba. Bueno, vámonos para allá. Uy, mira, ¿esto qué sería? Parece como estilo chimenea. Ay, qué cosa más rara. ¿Alguien sabe decirme qué podría ser? ¿Lo dejáis en comentarios? Bueno, ahora vais a ver el comedor, pero todavía no me voy a parar en el comedor. Vamos aquí primero, fijaros. Vamos a ir a por las habitaciones. Le vamos a dar un poquito más de luz. Fijaros, estos rincones que me gusta tanto de las masías. Ya sabemos dónde está la cocina. Hasta el día de hoy no había visto la cocina dentro del típico rincón de chimenea aquí. Eso se llevaba mucho por aquí por Cataluña, tener los banquetes y la chimenea y el rincón, y cerrabas la puerta y estabas calentito. Y no había visto nunca en plan cocina, pero fijaros qué pequeña. O sea, es que me cuesta hasta grabar. Tenemos vinagre, café. A ver si no me sale una cucaracha. Que madre mía de mi vida, ¿eh? Fijaros cómo está el hornillo. A ver, una cortinica. Está todo. ¡Ey! Los cubiertos y las ollas, sartenes. Son grandes, ¿eh? Tiene su punto, mira, pega con la cocina. Fijaros que está como amarillo, ¿eh? Y grasiento. Es que entre la grasa de la cocina y la chimenea, Dios, es que no puedo ni abrir esto. No sé si Germán podría para chafardear dentro. Mirad el rincón. ¿Esto sería otra chimenea? Mira, para los ratones. Qué bueno. Me da miedo meter la mano, mis apasionados. Veo un periódico. Venga, va. Estar un ratón me muero, ¿eh? Ya. Vale. Fijaros. 1995 es este periódico. 186 años por Felisa. El fiscal pide. Bueno, ya tenemos una fecha, ¿no? Por lo menos. Aquí tenemos más periódicos. ¡Guau! Me mola este rinconcito. ¡Guau, cómo lo flipas! ¡Qué maravilla! Ya esto lo ponías aquí. Y aquí, bueno, pues terminas de cocinar. Lo que pasa, nos faltan los vasos, ¿no? ¿O se lo han llevado los vasos? Mira la mesa. Lo sacabas de aquí, pones la mesa para aquí y ahí te sentabas a comer. Me está costando grabar este rincón, que lo sepáis. Y mira que me encanta, ¿eh? ¡Wow! Pues nada, aquí dejo el rincón de chimenea con cocina. Veréis que aquí pusieron parqué en las habitaciones. Trozo de cementoco aquí para poner parqué. Qué bonita que es. Pedazo, mira. Está cerrada desde fuera. Madre mía, ¿eh? Y aquí tenemos
Pues no sé qué es, si es un armario, me da miedo abrirlo y todo. A ver. ¡Ostras! Unas escaleras, chicos. Esto no lo habíamos visto. ¿Esto qué es? ¿Otra despensa? ¡Hola! ¡Ey! ¡Qué fuerte! No lo movió. ¿Y aquí? Ay. Esta sí que no puedo abrirla. A ver si Germán puede. ¿Va a chafardear? No, está fortísimo, está trancada. Igual da al mismo sitio, ¿eh? Podría Porque ser. hay una escalera. Mientras él va chafardeando, nosotros, ¿qué hacemos? Nos venimos a la habitación. Ya que las sillas. Y aquí, como veréis, también el cambio de los techos. Uy, no os he enseñado el techo de las habitaciones. ¡Qué desastre! Mirad aquí. Esto es tela. Es como tela eso de aquí. Bueno, vamos a enseñar la habitación esta. Esta es la puerta. Aquí tenemos las típicas sillas antiguas, pero fijaros en la puerta, ¿eh? Los cerrojos, ¿cómo se llama esto? ¿Tronco? Ay, no me sale. Como pestillos. Qué grande. Ahora cuando salga de aquí, cierro la puerta y verás cómo estaba. Y tengo una silla parecida a esta de aquí. Esto es una cama plegable. A ver si vemos fotos, ¿no? Esta cama es como más sencillita, ¿verdad? Me da un miedo. Voy con mucho cuidado por aquí. Todo cruje. El cabezal bajito, pero es grande, parece matrimonio, ¿verdad? A ver. Vamos aquí. Mira, un periódico de 2009. Televisión. Novetats. 13 de octubre. Qué bueno. Y más cucarachas, sí, sí. Buah. Esta mesita de noche se parece a la otra. Solo había una mesita de noche en un lado, ¿eh? En la otra habitación, ¿se habéis fijado? Mirad. Una silla de una persona enferma, ¿eh? ¡Ay, qué susto! La escupidera. Fijaros, esto es lo típico del pipí. Mira, la tapa del váter. No voy a tocar mucho, ¿vale? Pero ya sabéis que aquí hay un agujero donde se sentaba la persona y abajo pues va la escupidera. Tenemos esta mesa. Mira, ¡ah! Cómo cruje aquí, Dios. Mira qué rinconcito aquí. ¿Tendrían una virgencita que era muy típico ahí? ¿Cómo no? El rincón aquí. Asomamos a la ventana. Lo que no sé, las mesas aquí, 2 mesas que vendrían a comer aquí, o la dejarían aquí guardada en algún momento. Bueno, vamos para allá. Caballetes. Mira, por ahí hemos entrado, ¿vale? Y esto es lo que decía yo, se cerraba así, fijaros. Pero es que cerrabas desde fuera. ¡Hala, castigado! Me ha metido ahí a mi marido. No, hombre. Aquí tenemos otro baúl en el cual no puedo moverlo. Y fíjate, una mesa de tele y otro hornillo. Este está como más nuevo, ¿eh? ¿Verdad? La botella de butano. Oh, Dios, mira, no me había fijado. Fijaros cómo está la pared. Mira, es piedra, ¿eh? Nene, mira, sí. Sí, lo Piedra. debajo. Y esto es piedra, mira, así Efectivamente, lo de abajo es piedra. es piedra, porque mira. Sí, sí, sí. ¡Wow! ¡Qué fuerte la casa! No sé si será en este caso, pero algunas construcciones aprovechaban la propia forma de la piedra para edificar la casa alrededor y la misma piedra que formase parte de la estructura. Insisto, no sé si es este caso, pero eso en algunos sitios sucede. Es piedra. Y luego todo esto está como cal. Cada año había que ir dándole
para proteger las paredes, ¿eh? ¡Qué bueno! Aquí nos llevamos a otra habitación. Las puertas son todas iguales. Por aquí los techos son todos iguales. Ah, mira, este hace forma de... ¿Cómo se dice esto? ¡Ah! Sí, de forma inclinada. Eso. Eso es el techo. Esto de ahí, que la otra puerta que me has dicho que he subido, Sí. son lo que aquí se llaman las golfas, ¿vale? Que, bueno, que es como si fuera el ático, se usa de almacén, solo tiene nada. Y tiene este techo también, claro, porque tiene la forma inclinada de los techos a dos aguas que se llaman en este tipo de construcciones. Pues ya veis lo que dice. No sé si subiremos por ahí, pero Está bueno, peligroso. está peligroso, ¿no? Es que yo cuando lo está contando Germán, ya es porque no puedo subir, porque está peligroso. Fijaros, aquí tiene un sillón y todo. Tiene su punto, ¿eh? El sillón. Me gusta. Qué cuco. Aquí la mesa. Es que son como huecos raros. Es muy raro. Su ventanita aquí. Esta silla es diferente y la otra también. No sabéis lo que cruje el suelo. Madre mía. Mira cómo está el mueble. No sé si lo notáis. A ver si me pongo más cerca. Está así para allá. Madre mía. Fijaros este hueco de aquí. Madre mía lo que sale por ahí. Dios. ¡Hala! Mira. Se parece mucho a la otra cama. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, me encanta el cabezal de esta cama! ¡Ey! No había visto como estas, ¿eh? Hasta ahora. ¡Oh! ¡Qué bonito! Ahora iremos si hay una mesita de noche allí. A pesar de todo, están como muy despejadas, ¿verdad? ¡Qué curioso! Fijaros. Este armario está la mitad de la cocina. Las ollas, el molino de café. ¡Qué fuerte! Fijaros cómo huele a cocina, a grasa. Ahí hay una cesta de mimbre. ¡Wow! No sé si se aprecia, pero qué pedazo de olla es. Pero enorme. Enorme, enorme, fijaros. Que había mucha gente, ¿eh? ¡Ah! ¡Cómo huele a grasa! A ver, por una parte digo no lo entiendo, pero por otra lo puedo entender. Porque claro, si tenían allí en la cocina, que decidieron tenerla allí así chiquitita, pues es normal que tengan en los muebles de las habitaciones cositas. No está muy a mano, ¿no? Pero bueno, antiguamente también se hacía mucho esto. A pesar de que cuando veáis el comedor es enorme. Entonces, pues no lo entiendo, ¿no? Pero bueno, nos vamos a venir ahora a este rinconcito de aquí. Que no lo entiendo. Bueno, aquí a lo mejor simplemente se sentaban, ¿no? Porque fijaros las sillas cómo están. ¡Qué rincón más raro! Mira, y aquí es que hay otra mesa, a lo mejor depende de las personas, pues se sientan o no. ¿Tú qué? ¿Un salero? ¿Tú qué? Sí, me hace un recipiente. A mí esta sala me recuerda a la sala de la tertulia, de las charlas, es decir, aquí Lo iba a decir ahora. estaba la familia o un grupo de quien fuera, de invitados del pueblo, lo que sea. Aquí cuando había más gente. Claro, Porque ponían la allí en la mesa. chimenea no cabían.
ponían la mesa en medio y se ponían a hacer su té o su café o lo que fuera. Aquí tenían el azucarero y aquí pues todo el mundo reunido charlando. Porque es más, esto cuadra con esta habitación que todavía no has visto. No. Y entro yo primero porque tiene un peligro. Y es que pues no ten pases cuidado. aquí. Uy, qué habitación más rara. Porque mira, Pieza agujero. ¿vale? Tiene tablas que se levantan. Y aquí, fíjate, Es tienes... como si se pudiera bajar por ahí. Escucha, mira, ya verás. Estoy fijándome. Tiene como el típico almacenamiento, las vigas con hierros para colgar y tienen... El choricillo, la morcilla. Es correcto. Y fíjate, tienen elementos de plancha. paellera. Y si te fijas, el techo está negro, como si hubiera tenido humo. Con lo cual no te extrañe que de aquí abajo a lo mejor hubiese humo de alguna chimenea inferior también o algo, ¿vale? Ah, por ahora que lo dices, Podría ser, no estoy seguro del todo. que me caigo. Y precisamente de aquí Está a esta negro, ¿eh? sala hacían algún pica pica o algún tipo de... Sí, porque además mira qué banquete. Claro, algún Y ahí- tipo y de ahí cocinado. Unos cuantos banquetes. Es muy curiosa, pero me encanta, ¿eh? Qué bonita es. Bueno, pues por aquí acabamos con estas habitaciones de aquí, en lo cual llegamos al comedor. Si te está gustando, dale like, compártelo y suscríbete. Y vamos, no te muevas, vámonos. Las décadas que les tocó vivir no fueron fáciles. La familia Soler tuvo que afrontar tiempos históricos críticos desde muy temprana edad y soportar las posteriores turbulencias de los cambios políticos que azotaron al país. La Guerra Civil Española y la dictadura franquista dejaron serias cicatrices en la región, afectando a la vida agrícola y a la cultura local. Corrían tiempos tremendamente difíciles. El régimen franquista instauró unas cartillas de racionamiento de comida a toda la población, que impedía que la economía se desarrollase con libertad en el mercado. Apenas había salida para la producción agrícola, ya que el consumo estaba muy limitado por ley, así que el trabajo del campo se convirtió casi en una esclavitud para la simple subsistencia. María trató de tomar otro rumbo mientras los hermanos continuaban al frente de sus terrenos, pero la tradición familiar y los vínculos de sangre tuvieron más fuerza que sus sueños y volvió a su hogar. Todos ellos formaban una familia, una gran familia. Como era habitual en las masías, vivían bajo el mismo techo. Unaban fuerzas y recursos, lo que facilitaba continuar adelante en estas complejas circunstancias. Entretanto, la vida continuaba dejando marcas en sus cuerpos y dibujando recuerdos en la piel. De ahí hemos venido, ¿eh? Ahí hay dos habitaciones, el cuarto de baño, la mini cocina, más habitaciones. Y ahora vamos a chafardear por aquí. Fijaros que tenemos, por fin he encontrado el grifo. Pues no lo vaya a creer, que yo he estado viendo el comedor. Vosotros habéis abierto la cortina, ¿no? He abierto yo. Ah, claro. Por eso. Porque si no, se pierde, mira. Es muy elegante porque Mirad cómo queda de bonito. Claro, cuando lo cierras queda así. así no se ve. Cuidado que hay cucarachas vivas, ¿eh? Ya lo sé, ya me he dado Cuando lo cuenta. cierras queda así. Claro, por eso yo no me he dado cuenta. Efectivamente. Entonces yo lo he abierto para poder... Pues ya sabemos, ¿no? ¿Dónde Luego antes de tiene? irnos lo volvemos a cerrar. Sí. El grifito y todos sus platos. Aquí hay más ollas. Para el vino. Todos sus platitos. Fijaros qué vaso más chulo.
Me gusta esta olla. Aquí tiene otro para los platos. Claro, este es para cuando los lavaba, los ponía ahí. Fijaros, la pica es de piedra, ¿vale? Es de piedra. Esto iría, claro, aquí ponen los... ¿no? En uno pones el agua, vas limpiando, tu chu. Qué bueno. Qué bonito, pero qué curioso. Pues no me había dado ni cuenta. ¡Guau! ¡Qué cuadro! ¿Sería alguien de la casa? ¿Habría algún pintor en la casa? ¡Qué guapa! ¿Y le gustaba tocar la guitarra? Aquí tenemos otro. Y aquí tenemos pues otra pedazo de mesa con los tamburetes. O sea, aquí tendría que vivir mucha gente. Claro, y típico del campo. Una virgencita allí. Fijaros. Esto es que lo he abierto yo, ¿vale? Mis apasionados. Y me ha sido curioso. Digo, ¿qué es esto que está aquí cerrado? Y cuando lo he abierto, fijaros. Pero montones, ¿eh? Madre mía. Se me han puesto los pelos de punta. De verdad. Pero qué bonitas son. Mirad esta que me ha sido muy curiosa. Como esta. Es como una pequeña Biblia. ¡Ay! Tiene su foto y todo. Uy, esto lo voy a pixelar. ¡Mirad! Tiene una cigüeña. Ahora nos acercamos aquí con su silloncito. ¡Qué rincón más bonito! ¿Os imagináis aquí la familia? Con los amigos. O con simplemente la familia, que era tanta. Por lo que estoy viendo, tantas habitaciones. ¡Qué bonita la cigüeña! No llego, pero a mí me da que es de verdad, que está desecada, ¿Qué os parece a vosotros? Dejadmelo en comentarios. Mira, usamos con las cartas. ¡Ay, un abanico! Sí, con cuidado que no se rompa. Lo ponemos aquí donde está la cigüeña. Ahí tenemos los... Fijaros, ahí están los enchufes. Vaya, hombre, se me ha caído una carta. Bueno, se ha caído aquí. Ponemos aquí. Mira, la última cena. El típico cuadro. Mirad el techo. El rincón de la ventana me encanta. Mi hermana tenía un sillón muy parecido a este y creo que en mi casa también. Allí otra mesa. Yo estoy flipando, La de mesas que hay. ¿Qué es esto? Sopa de letras. Son racholas. Periódico de 2014. Alguien fumaba puros, El hombre seguro. El marido. Y aquí la tele. Pero esto aquí si verían bien la tele o qué. Qué curioso. Vamos a chafardear por aquí. Bueno, la nevera es muy típico antiguo también de tenerlas en los comedores, Yo me acuerdo que en mi casa estaba también en el comedor. Sobre todo en casa de mi abuela. Sí, y de mis tías en el pueblo, todo el mundo lo tenía en el comedor, la nevera. Páginas amarillas. Aquí no hay nada. Y esto sí, que antes lo he abierto y tenemos más cositas. Como la cafetera. Un nido. Esto alguien lo habrá puesto aquí. Parece un nido de pájaros. La despensita. Sí, es de madera esto. ¡Qué bueno! Lo haría alguien de la casa. ¡Mira las galletas! ¡Ay, barquillos, qué rico! Oye, ostras, si me acerco... Huele a chocolate, que flipas. Mirad qué rico. Chocolate 70. Mira, sobres. O sea, como yo, cuando voy a los bares y no me pongo el azúcar, me lo llevo. Aunque ahora ya no tomo azúcar, chicos. Me ha costado la vida. Ay,
Este no puedo abrirlo. Pues mira, lo vamos a dejar así. Si luego me lo abre Germán, venimos para acá. Así que la nevera no la voy a abrir, por supuesto. Pero vamos a verla. Tenía su plantita. Jolines. Es bonita, es pequeñita. Mirad aquí el rincón con todas sus plantas. Qué rincón más bonito. O sea, me fascina. ¿Os gusta esta casa? Contadme, ¿qué habitación os gusta más? Pero ahora, mis apasionados, vamos a una habitación que me encanta. ¿Y sabéis por qué me encanta? ¿Qué es lo que me gusta a mí mucho? ¿Sí? ¿Lo sabes? Si lo sabes, lo has adivinado. Vente, vente. A finales de la década de los 50 del siglo pasado, hubo un cambio de política en el país. Se suprimieron las cartillas de racionamiento. Esto, junto a otras medidas económicas, contribuyó a un periodo de expansión en la economía. Un balón de oxígeno para muchos sectores, incluida la agricultura y la ganadería. Los Soler, que nunca habían dejado de hacer su actividad, lograron mejorar algo sus duras condiciones. El núcleo familiar continuó con sus labores y fomentando relaciones con la comunidad de la zona, algo imprescindible tanto en los tiempos de crisis como los de bonanza. A finales del siglo pasado, todo parecía ir bien. Los Soler ya comenzaban de una edad. Se jubilaron formalmente, aunque el campo y los animales no entienden de formalismos, y ahí seguían dando el callo, o lo que es lo mismo, cuidando el entorno que les rodeaba y les había dado de comer. Pero el tiempo no pasa en vano. Los cuerpos se resienten y la salud falla. Antoni fue el primero en dejar este mundo, en 2004, con 75 años. Josep le siguió prácticamente una década después. Finalmente, María exhaló su último suspiro en 2017, cuando contaba con 90 años de edad. Bien seguro que tras una vida llena de dificultades, lucha y trabajo que marcaron profundas líneas en su rostro, quedó espacio para el amor, las risas y los buenos momentos, tal y como debieron reflejar las comisuras de sus bocas cuando se extendían formando una amplia sonrisa. Y mira, fíjate aquí, que no sé si lo habrás visto porque tiene cierta altura. No. Aquí tenía para afeitar. Ahí hay bastones, ¿eh? ¿Has visto eso? Muletas. Estos son muletas. Ah, muletas. Y estos son más muletas. Y bastones. Y paraguas. Un montón de muletas. Alguien tenía problemas serios porque, mira, inicialmente iban con... O en algún momento han ido con bastón. Con bastón, Y con paraguas. muletas. Y luego aquí hay dos muletas enteras, dos juegos de muletas enteras y esto es otro bastón. Madre mía, ¿eh? Y las camas. Aquí habían dos camas, pero parecen grandes, ¿verdad? Fíjate. Sí, son dos camas de matrimonio. Y son iguales. Igual estaban aquí el matrimonio, tan a gustito, uno en cada cama, así de grande. ¿Te imaginas? Nene, te voy a echar de mi cama. Sí, porque esto antiguamente se hacía, sí, sí. Sí. Algunas parejas a cierta edad, por el motivo que fuera, dormían en camas separadas. A veces por problemas, ¿eh? En la cadera o... Mira, el niño Jesús, qué bonito. Está mirando. Hola. Qué paranoia. Mira, ¿Cómo se dice esto? Dron, que no me acuerdo. No lo sé. Ostras, chicos, lo tengo en la punta de la lengua y no me sale. ¡Hala! ¿Esto qué? Uy, qué mal rollo me da. Es un bote con cosas dentro. Cosas de estas. Sí, igual algo de protección. Eso es. Cupidera.
Mira, esto tomo yo en invierno cuando estoy constipada. ¿Tiene fecha por ahí? Eso iba a mirar. Precio. Mira. Ay. Tenemos cartas aquí. Es en euros. Madre de Dios, yo para las caducidades, o sea, soy terrible. Mira, aquí está. 2006. 2006. Pues esto lleva mucho tiempo caducado, porque hay periódicos hasta el 2016. El mueble que has comentado. Bueno, cucharas. Y más vasos aquí. Es enorme el mueble. Es que me da un poquito de... Hay muchas cucarachas, Sí. me da mucho asquito. Lo siento, de verdad. Estos son de champán, azucarero, café y coñac. Coñac me gustaba, He visto ahí. ¡Oh! Mira, nene, ¿te suena? Esta la tengo yo. Sí, iguales. De mi madre. Sí, correcto. Las mismas. Y las usamos en ocasiones. Esas son. Mira. Mira qué ¿Sabes pequeños. Que yo creo que la mujer tenía el pie pequeño, ¿Sí? En 35 o así. Porque mi hermana tiene el pie pequeño también. Estos son muy pequeños, Sí, ese es como de niño. Pero esas... Wow, fíjate la estructura, ahora que lo veo, mira, se ha separado la pared del suelo. Sí. Madre mía. Aquí tenían problemas de cucarachas. Bueno, Zas. es una zona... Mira, os voy a enseñar esto de aquí. Aquí hay... Aquí es donde trabajaban, donde tenían todo para trabajar. Vamos a bajar. ¿Me acompañas, por favor? Es como un poquito de miedo. Se está oscureciendo. Piazo portón, Aquí hace fresquito ya, Mirad. Sería para guardar el coche aquí. Qué curioso es esta zona, veréis. No, el coche no. Esto Zona de trabajo, ¿no? Sí, zona de trabajo. Dios, pero qué bonita la piedra. Cómo me gusta tanto. Bueno, aquí la despensa, ¿no? Mira, para calentarse. Parece la escoba de la bruja. Uy, no lo había visto. Pero qué alucine, o sea, mira, mira. Escoba artesana 100%. Son ramitas, Sí, sí. Una escoba hecha artesana, con alambres y atada. Tío, qué bueno. Hecha a mano. Sí. Qué bueno, La escalera. A ver. Nada, aquí tenemos algo más. Que será también para... ¡Wow! ¡Qué grande esto! Despensa, ¿no? Mira, una bicicleta y todo. ¡Hostia! ¡Qué miedo da allí! Mira. Sí. Mira, tenía caballos. Sí. Fíjate. ¡Wow! Para arar el campo y para transportar. Antiguamente el arado lo harían en vez de con tractor y demás con caballos. Y esta zona, sí, esta zona está un poco peligrosa. Mira, tenemos 2 bicicletas. ¡Wow! 3 bicicletas. ¡Ey, ey! Una rosa. A ver si puedo enseñarlas. ¡Wow! ¡Qué antiguas, Dios! 2 niños y una niña. Creo que había, Es que no hay ni una foto, chicos. No, Ni una foto. una báscula. Mira la báscula. Otra más. Mira, una chimenea. ¡Ostras! ¿Te acuerdas la habitación que hemos dicho antes Sí. que probablemente subiera el humo y por eso lo había encendido? Y estaba negra. Estábamos en lo cierto. El agujero que había era la salida de humos de la chimenea hacia arriba. Claro, vendrían aquí. Exacto. Y esta era la chimenea que estaba abajo. Y aquí hay otra bicicleta. Bueno, hemos llegado al final del vídeo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Adeu!